Buenos días, mi querido Alberto Scavarelli. Un gusto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por allí? Bien, bien. Bueno, Acá felicitaciones porque veo que los números les están dando mejor. estamos más cerca del amarillo que del naranja. Qué maravilla, ¿eh? Claro. Me falta la raya negra para hacer de Peñarol. Y eso es una cosa bien interesante. Qué suerte, qué suerte. Bueno, a ver, varios temas. tema. Insisto, digo, la institución presidencia de la República es más que la figura de la persona, del propio presidente. Sí, claro. ¿Es correcto que se arriesguen tanto, sobre todo cuando se dan situaciones estas que van apareciendo, que de repente son coincidencias o no, pero que uno dice hay que estar en alerta? O sea, está bárbaro eso de cruzar la calle y hablar con los vecinos, pero es peligroso cuando de repente aparecen otros que van y te insultan o te atacan o te cuestionan moralmente, porque alguien puede malinterpretar todo esto y actuar contra la figura del presidente, lo que sería realmente catastrófico. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Claro, digo, primero que nada que siempre uno tiene que pensar en cómo funciona todo el sistema de seguridad del presidente de la República en todas partes, y por supuesto que acá no es diferente. Es decir, el servicio de custodia y de presidencial incluye además a los servicios de inteligencia, ¿verdad? Claro. Hoy con equipos de identificación de rostro, es decir, la gente que está sindicada bajo cierto nivel de riesgo, me refiero a las que pueden atacarlo, normalmente los servicios de inteligencia tienen se anteceden a los ambientes, no es que se vaya a cualquier ambiente. Estoy hablando de la conducta promedio de cualquier presidente, no en particular. Primera cosa. Segundo, Uruguay ha tenido una tradición de presidentes que van a hablar, incluso con gente que está discutiendo, que está detrás de una valla, pero ¿verdad? Ha pasado con todos los presidentes. Ninguno dejó de hacerlo alguna vez. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se corre ese riesgo? Primera cosa es que lamentable y tristemente, si se tratara de una situación de atentado organizado, en el mundo han matado y asesinado presidentes que tenían los sistemas más sofisticados de custodia del mundo, ¿verdad? Es decir, pero estamos hablando de otra cosa distinta, estamos hablando de un atentado contra el presidente, ya con otra finalidad, hay que matarlo. Eso sí. No hay custodia en el mundo que te pueda salvar de un atentado criminal, digo, si tiene la vocación y el instinto asesino de matar a un presidente. Sí, sí. Ahora, a lo que estamos hablando, y lo que tú bien planteas, que alguna vez lo hablamos, es de qué se protege a un presidente. Por ejemplo, un presidente no puede ser abofeteado. Claro. Como le pasó a Macron. ¿Cómo pasó con Macron? Un presidente no puede ser golpeado y tirado al piso, como un día le pasó al presidente Sanguinetti a subir a un auto, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En una actividad semiprivada. Un presidente no puede ser insultado colectivamente a un nivel que rompa ciertos niveles de protocolo, pero bueno, ahí depende del oficio del presidente. También es cierto que los uruguayos, y algunos presidentes en el mundo lo hacen así, y otra gente lo hace, porque no solo son presidentes, es decir, hay gente con cargos de poder o cargos de responsabilidad, incluso en la actividad privada, donde en medio de conflictos muy difíciles, incluso hasta en conflictos sindicales, bueno, va un sindicalista en el medio del lío con la policía, a hablar con la policía, o empresarios ir a hablar al medio del piquete sindical. En Uruguay eso no ha sido un fenómeno fuera de lo normal. Lo que no hay posibilidad es que el presidente quede en una situación casi ridícula, es decir, que le hagan pasar un mal momento cuando no hay capacidad de diálogo. El presidente la calle ha tomado como mecanismo, porque claro, el tema no es ir a hablar, el tema es cómo salir de la situación. Claro. ¿Verdad? Está claro que el insulto uno lo neutraliza, el acercamiento físico, por más que no se vea, pero hay un sistema de custodia que está muy cerca, ¿verdad? Incluso está del otro lado de la valla, por lo tanto, salvo que saque un arma, que no es la hipótesis que esperamos en Uruguay, y aún así, pero después que saca un arma y disparó, lo que se hace es reprimirlo, pero
es muy difícil evitar que haga un desastre o por eso. ya, lo que sea. Ahora, el presidente de la calle ha utilizado como esquema el hablar y decir, bueno, yo te llamo, le dice, ¿verdad? Con lo cual es un sistema muy conocido en el cual uno primero establece un vínculo personal con el que está exaltado, ¿verdad? Y salvo que se trate de una cosa muy organizada para criticar al presidente y hacer toda una cuestión, usted realmente muy exaltado, porque está muy molesto por la situación, o se siente muy afectado, ese contacto de decir, dame tu teléfono, yo te llamo, es similar a la selfie con que se saca el presidente con la gente, ¿verdad? Cosas más peligrosas que sacarse una selfie con alguien en medio de una epidemia deben haber pocas, ¿no? Sí, le pasó a él. Y eso tiene que ver con los estilos de cada uno, eso está claro. A veces la participación del presidente descomprime, muchas veces, ¿verdad? Lo habitual es que cuando se producen reclamos y van a la sede del Poder Ejecutivo y está el presidente, bueno, normalmente baja una alta jerarquía, el secretario, el prosecretario, y recoge, se hace pasar a 4 o 5 y se recoge lo que van a plantear, o a veces se hace una entrevista, yo lo he vivido, se hace una entrevista con los demandantes que seleccionan un grupo de 4 o 5 personas para poder intercambiar. Todos esos son mecanismos que están en la práctica. Tengo acá el cimarrón protestando con él. Sí. Están hablando fuerte. Ese que te corrige. A lo que voy concretamente es que no debe estar de acuerdo con lo que yo digo. Por eso sé que te corrige, te iba a decir. Sí, no le debe gustar. Pero más vale que lo haga hablando. Siempre mejor que hable que deje muerto, ¿no? En todas las cosas de la vida. Y bueno, entonces está eso, digo. Yo creo que lo que hay que evitar es eso. Ahora, estamos pasando horas muy extrañas en el Uruguay. Sí. Muy extrañas en el Uruguay. Por un lado estamos teniendo, por suerte, eso que comentábamos, mediciones que son paralelas. Por un lado, las muertes caen en cantidades que no están lejos de las medidas de tranquilidad, vamos a entenderlo. Pero pasar de 80 a 30 muertos es 50 uruguayos que siguen vivos, o personas en Uruguay que siguen vivas. No es cualquier cosa. Segundo, que la pandemia está lejos, lejísimo de estar controlada, pero está mejorada la situación, consecuencia de 2 factores importantes. Uno que se menciona mucho, que es la vacuna, y la otra es que, además de los 5.000 muertos, tenemos decenas y decenas y decenas de miles de personas que se contagiaron y se superaron la enfermedad. Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, el que superó la enfermedad por un tiempo es un vacunado más, aunque ahora se van a vacunar nuevamente, o se les va a vacunar. Pero inmunizados con distinto grado, hay muchísimos uruguayos que son muchos más que los vacunados en sí mismos, con un alto porcentaje de vacunación. Sí. Quiere decir que hay una mayor capacidad de resistencia. En materia de epidemiológica hay una expresión que es muy dura, que viene del fondo de los tiempos, y es que las epidemias, siempre históricamente, arrasan primero con la gente con mayor fragilidad. Es decir, los que están más expuestos, aunque ellos no tengan una fragilidad en particular, o las personas que no están tan expuestas, pero tienen una fragilidad preexistente, las comorbilidades que se llaman, ¿no?, habitualmente. Bueno, llega un punto que ha pasado con todas las epidemias, ¿no? Es decir, desde la fiebre amarilla, la que busquen, que de pronto se extinguen, incluso sin haber vacuna, la peste negra, todo lo que ha pasado en el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se extinguen? Bueno, los factores deben ser muchísimos, pero entre otros es que decae la cantidad de personas que son más frágiles que en esa condición. Es una especie de eutanasia selectiva lo que hace una epidemia, porque se lleva primero a los que tienen alguna fragilidad, y eso es triste, dramático y espectacularmente grave, ¿no? Y eso se neutraliza con el tema de las vacunas. Así que por un lado tenemos los que se enfermaron y pudieron superar la situación, que fue la gran mayoría. Estuvieron los que se enfermaron y murieron 5.000 uruguayos, por ahora un poco más, que es un número atroz, impensado hace pocos años. A nosotros nos hubieran dicho cualquiera en el país que Uruguay iba a ser parte de una epidemia y se le iban a morir en pocos meses 5.000 personas, porque además
las 5.000 personas que se murieron, si uno ve la gráfica de las fechas de muerte, ve que tuvimos un periodo como de entrenamiento en que el virus estaba fortaleciéndose, y cuando quisimos acordar, en pocos meses murieron miles y miles de personas. Sí. Los últimos 4.000 muertos son esas 4.000 personas fallecidas, haciendo números gruesos, por supuesto. Son de muy pocas semanas, muy pocos meses. Entonces, estamos en una situación muy particular, porque va avanzando la vacunación, la gente se sigue contagiando por centenares todos los días, y la muerte está siendo menor, y está siendo menor la internación del CTI. La internación del CTI ahora ya sabemos que es un número relativo, porque al CTI no ingresan todos los enfermos que necesitan CTI, sino básicamente aquellos que tienen una expectativa de salir. Ahora, eso procede con todas las enfermedades, digo, ¿no? El CTI no es un proceso automático, es un proceso que está reglamentado, según vemos ahora, que está por todos lados documentado. ¿A dónde voy con todo este razonamiento? Es que, sin duda, estamos pasando una etapa muy complicada. Y muy complicada porque está habiendo un manejo que es muy difícil de traducir. Yo cuando trato de explicar estas cosas con amigos que me llaman del exterior, estos que yo siempre nombro, que algún día no estoy autorizado a dar nombres, pero un día me gustaría mucho hablar de cada uno de ellos porque son personalidades en su escenario. Cuando uno trata de explicar cómo se desmontó ese tema que creó el propio gobierno, que nosotros pedimos con tiempo, casi 20 y pico días antes, cuando decíamos menos política y más ciencia, y que Sí. la ley que estábamos hablando de toda la vida, la ley que tenía con la bioética, pero que además se convocaran los servicios, etcétera. Y cuando decíamos menos política y más ciencia, ni siquiera estábamos pidiendo más reuniones entre los sectores políticos, que es imprescindible y no ha habido, sino, como también planteamos después lo de la comisión parlamentaria, esas cosas que son muy discretas, pero de luego cuando el Frente Amplio presenta la propuesta, tuvimos el honor de ser convocados para redactar el texto de propuesta, digo, ¿verdad? Que no salió idéntico, pero fuimos parte de esa idea planteada originalmente, buscando siempre caminos constructivos, digo, buscando caminos de salida, porque no hay nada peor que un gobierno si se siente superado o abrumado por una situación que tiene nada menos que tantos muertos, y que normalmente se sublima de dos modos, con una expresión de un dolor profundo y solidario, que el ejemplo yo creo, para hacer uno muy público, es Angela Merkel, hasta que llega a decir me equivoqué, ¿verdad? Y la otra actitud de un presidente, que hay otros igual, como el presidente de la calle, que dice yo me hago cargo, cosa que ya sabemos que se tiene que hacer cargo, pero que haciéndose cargo no puede resolver cada persona que se muere, digo. Entonces, una actitud que trata de decir cuidado, cuídense, en este caso cuídense ustedes, yo más de esto no voy a hacer, no voy a hacer lo que hacen los ingleses, ni los franceses, ni los italianos, ni los estadounidenses, ni los rusos, ni los chinos. Yo no voy a hacer como el resto del mundo, tengo un método propio. Bueno, entonces yo no voy a cerrar todas las perillas, voy a regular y voy a escuchar a los científicos, pero tengo una perilla para científicos, una perilla para el equipo económico y una perilla quizás para la opinión pública, que también a veces en algunos presidentes pesa mucho. Por eso cuando uno ve encuestas que dicen que tal mayoría quiere que no se vaya a tocar ninguna medida restrictiva, que no se vayan a adoptar, y hay un estudio de estos días que coincide el número de aceptación del presidente, según esa encuesta, con la cantidad de gente que quiere que no se toquen medidas, bueno, en eso Uruguay es radicalmente distinto a lo que sucedió o está sucediendo hoy en Inglaterra, por ejemplo en Reino Unido, donde los números mayoritariamente piden paremos esto porque entró la cepa hindú. Bueno, entonces, volviendo al tema, el hecho muy difícil de asimilar en este momento es la desaparición del escenario formal del grupo convocado por el presidente, porque además era para asesorar al presidente, no al Poder Ejecutivo todo, ni al Ministerio de Salud Pública. No, en línea directa con el presidente, claro. Sí, pero además exclusiva, porque, no digo excluyente, pero estaba el Ministerio de Salud Pública por un lado, que no lo componía, y por el otro lado el gacha, digo, me parece que fue un fenómeno extraño en ese sentido, pero lo que es mucho más extraño es esa salida a media luz
de noche de los 3 líderes principales del GACH. Era una salida que fue congelante, ¿verdad? Fue una salida de una situación de una frialdad que fue muy, muy dolorosa en el sentido de verlo. Las propias posturas físicas en la foto, que la gestal siempre es importante. Si uno mira la actitud de los tres, cuando están saliendo del pasillo de ahí de la veranda de entrada del edificio Libertad, de la Torre Ejecutiva, uno ve allí una actitud realmente profunda, que la puede interpretar como quiera y sobre todo con la dificultad de los tapabocas, pero es claro que no fue una salida. A ver, si uno hubiera sido presidente, ¿cómo se resolvía ese tema? Bueno, primero lo recibía, como lo recibió, la prensa estar a la salida del despacho del presidente, y el presidente saludarlos uno por uno, y un reconocimiento, y entregarles, aunque sea una bandera uruguaya, yo qué sé, por decir cualquier cosa, para que la gente sintiera que están despidiéndose en un contexto. Ahora, que se salga y se diga, no, yo no voy a hablar nada porque me tengo que ir, y todavía el incidente de que por el radio tuvo que venir a buscar la campera que había dejado, pero bueno, ese bloquear a la prensa para decir, no, mire, yo no voy a hablar, va a hablar el vocero de la presidencia, que por otra parte no habla muy seguido. Bueno, fue todo un gesto de una salida difícil. Más difícil aún se hace cuando se dice se va a hacer un homenaje posterior. Y el homenaje posterior, que me parece estupendo que se haga en la Asamblea General, que se haga una rueda, sea recibido el GACH por el Consejo de Ministros, y ahí haya un aplauso de pie, en fin, todas las cosas que uno puede homenajear. Ahora, con mi querido Sodre, me parece muy extraño que no se vaya a hacer, espero que no, y bueno, si se hace, no, nadie se va a morir, pero no me parecería demasiado proporcional a la realidad que la despedida fuera un concierto en el Sodre, con 5.000 muertos, digo, porque estamos lejos de poder festejar nada. Nosotros, a ver, uno tome la población de Estados Unidos y divídalo por 600.000, que son la cantidad de muertos. Tome la población de Brasil y divídalo por 500.000, que son la población de cantidad de muertos. Y agarre 3.400.000 uruguayos y divídalo por 5.000. Y va a ver que el número que le resulta en cada uno de ellos es inferior al de Uruguay, ¿verdad? Entonces, estamos lejos, que mejorar no es estar bien, y ninguno de nosotros tiene otro deseo profundo y reza porque esto termine de una vez, porque aquí nadie tiene para ganar, y si alguien tuvo para perder, ya perdió. Entonces, está claro que aquí lo importante es que esto termine, pero los números están lejos de indicar que esto terminó. Todavía arriba la amenaza de una nueva cepa que está en la región, que hace que Inglaterra, que levantó todo, esté dando marcha atrás. O Israel, yo recuerdo que cuando Israel empezó a mostrar las fotos de que estaba la gente viviendo con absoluta normalidad, está pasando en la costa europea con el tema del verano, que se está construyendo situaciones de normalidad artificiosa, ¿no? Partiendo de la base, ya terminó, apagamos las llaves. Sí. Porque la gente, estamos todos desesperados por decir que esto terminó, claro, como quisieron. Ahora, cuando aparece, ahora ya no lo llamamos, ahora los nombres de países, la Organización Mundial de la Salud los pasó por letras griegas, está la beta, está la gamma, bueno. Pero la hindú, para hacer en términos claros, murieron 4 personas en Reino Unido, 4 en decenas de millones de habitantes, y se cerró todo. ¿Por qué? Porque es una cepa que tiene una agresividad increíble y cuya defensa por las vacunas es altamente complicada para saber si realmente protege. Y bueno, por algo la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y en eso felicito a Uruguay y al gobierno porque logró, no sé, integrar ese equipo que va a determinar por qué gente con todas las dosis terminó contagiándose y algunas falleciendo, porque realmente la ciencia está en ensayo y error, está probando situaciones, cada cepa es un misterio, y hay que ver si nuestras defensas, a partir de la inmunidad obtenida por la vacuna, o por haber estado enfermos antes,
son suficientes para no solo no contagiarse, sino en caso de contagio, que es una de las características de esta vacuna más que nada, de esta hipótesis, de que en caso de contagio no sea letal. Entonces, en medio de todo esto, me parece que un espectáculo en el Sodre con concierto, medalla y beso, no es lo que le haría bien a los propios científicos que han quedado envueltos en esta realidad ante los científicos del mundo, y por otro lado parece que tampoco estaría bien cuando tenemos 5.000 familias con un muerto, digo, ¿verdad? Entonces, claro. O 5.000 fallecidos. Entonces yo imagino, creo necesario un reconocimiento, pero yo, si tuviera que hacerlo, pero nadie me pregunta ni me preguntará porque no corresponde, pero si yo tuviera, como en otro tiempo tuve que ver con ciertas cosas, yo haría una reunión en el Consejo de Ministros, el que es una sala preciosa que tiene hoy la Torre Ejecutiva, y bueno, y ahí todos los ministros con los subsecretarios, un aplauso de pie, o invitar a los dirigentes sindicales, los dirigentes empresariales, si quieren algunos líderes religiosos, no importa, es generar un ambiente de ese tipo en el que haya una felicitación por el sacrificio hecho, como algún día habrá que hacerlo con otra gente, y que tiene un enorme peso. Yo, en un pequeño paréntesis, cuando el accidente de San Jorge, aquel barco petrolero que encalló en las costas de Maldonado, que tuvo a mi cargo todo ese tema, una de las cosas más duras que viví en mi vida. ¿Se acuerdan que el barco venía, se acercó, el petrolero, se acercó demasiado a la costa ahí frente a Maldonado, y no teníamos registrado en nuestros planos, un mapa submarinos, una especie de arrecife que le falló todo el borde al barco, que amenazaba con hundirse cargado de petróleo, ¿no? Pero fue una de las cosas más terribles. Ahí yo estuve a cargo de ese tema, en la sala de ministros, con los ministros correspondientes, etcétera, y con los servicios, y recuerdo que un día pedimos, se nos ocurrió, bueno, si podíamos tener alguna filmación del barco y lo que tenía destruido el barco para ver la gravedad, porque además estábamos preparando para un juicio que venía muy grande, y ni digo si se hubiera roto y hubiera ido todo el petróleo contra la costa, porque entonces sí que era un drama. Y por otro lado teníamos que decidir, y eso fue mi responsabilidad, usar o no la boya petrolera con un mar muy picado, que no se había hecho nunca y que los especialistas no aconsejaban. Entonces, nosotros no teníamos la culpa de que el barco se diera contra el arrecife por acercar. Pero sí iba a ser responsabilidad uruguaya el utilizar un mecanismo como el de la boya petrolera, que en ese contexto no se estaba autorizando. Y bueno, luego vino un barco, que vino gemelo, que había que vaciarlo, y eso era la boya petrolera, para luego pasar del barco de San Jorge al otro. ¿Qué cuento con esto? Que en determinado momento le pedimos, allí a Paso, me acuerdo que era el almirante que estaba a cargo, si teníamos posibilidad de conseguir imágenes. Esas cosas que uno pide para que le digan se puede o no se puede, pero sin evaluar otra cosa que el tratar de documentar, ¿no? Muy de abogados eso, ¿no? Y bueno, y al poco tiempo viene el Paso con el video, un videocassette de aquella época, con la filmación increíble que habían hecho, y me dice, aquí realmente se jugó la vida, los muchachos se jugaron la vida, los muchachos que fueron a hacer esto, porque sumergieron en un barco, en un mar que estaba rodeado de petróleo, y es una de las condiciones, flotando en el agua, y es una de las condiciones más difíciles. A mí se me heló la sangre, porque el valor de la prueba no era comparable al riesgo. Si yo hubiera sabido que había un mínimo riesgo, no lo hubiera hecho. ¿Y qué hizo uno, o qué hicimos en aquel momento cuando se lo plantea el presidente? Pues trajimos a los muchachos que hicieron esa heroicidad, por los salarios que trabajan además, y los trajimos a la sala de ministros y se le hizo un reconocimiento formal. Y estoy hablando de un hecho positivo comparado con todo esto, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el hecho es el homenaje subjetivo a los que nos han dado tanto, con el error gravísimo de que fue el honorario, porque aquí hay una petición de principios en el error. Si todo es honorario y uno asesora a todos los honorarios, me parece maravilloso. Ahora, que el honorario tenga que asesorar a la gente que, como yo cuando estuve en funciones hasta hace poco, cobramos un salario
importante todos los meses, bueno, me parece que hay un contrasentido hasta ético en el asunto. No puede ser que el que cobra el sueldo por su función, que tiene todo el derecho, trabaje en función de lo que el otro se juega la ropa, diciéndole qué es lo que piensa, asumiendo toda la responsabilidad que implica el asesoramiento a ese nivel, y pretendamos que sea un horario. Nadie lo pretendió, pero ya nació así. Entonces, me parece que ese fue un error gravísimo, porque la gente tiene que seguir su vida, y yo no le puedo estar pidiendo que piense 10 horas por el tema de una epidemia, donde casi está totalmente fuera de control, porque por arriba de 200 casos no se puede controlar, y la tasa tiene que ser del 4, y andamos por el 14%, entre contagiados, entre periciados y contagiados. Bueno, entonces, si estamos con esos números, yo tengo que tener profesionales trabajando en esto, y el país no está en estado de miseria para no poder pagarles un sueldo de ministros, de subsecretarios, a quienes están trabajando en esto, y desde allí progresivamente a los que forman los equipos. Como fuere, lo que yo estoy diciendo es que el reconocimiento, que me parece muy importante, tiene un precedente muy triste, que es la forma de la salida. La imagen que uno esperaba ver era de un presidente acompañando hasta la puerta, por lo menos, sobre todo un presidente muy... la calle es un presidente participativo, ¿no es? Esos presidentes que se quedan en su despacho, son distintos estilos. Pero no puede ser que se salga a la Plaza Independencia por algo y no se salga a acompañar a los miembros de GACH que salen entre esa penumbra de la salida del edificio, que es muy triste la luz allí, y bueno, solos. Parece que hubiera sido, aunque no hablaran nada, siempre me acuerdo de las imágenes de Tabaré, cuando uno iba a la casa y había algo, y él salía hasta el Porsche a saludarlo, a acompañarlo, uno hasta la puerta, en Bullenthal, que aunque no hubiera una cámara ya era un gesto precioso, y es que cuando había una cámara era un mensaje público muy fuerte. Claro. O en Suárez o en donde sea. En una palabra, yo lo que digo es que el homenaje me parece muy bien, me parece muy bien el reconocimiento más que el homenaje, y en él a la gente que está haciendo tanto, y por otro lado me parecería fuera de proporción o de estilo el hecho de un festejo que termine, yo no sé cómo lo están pensando, pero el Sodre tiene ese mi querido Sodre, donde tanto estuvimos y tanto trabajamos, tanto en la etapa de la construcción con Adela Reta, como luego cuando fui director 5 años, es un lugar con más de 2.000 butacas, y evidentemente no está como para hacer es un escenario para otras cosas. Sí. Habrá que ver, ¿no? Habrá que esperarlo. Habrá que esperar. Alberto, te mando un abrazo, siempre temas nos quedan en pendiente. Te mandé un mensaje allí que después quiero que tú me lo analices. Bueno. Por un caso que se dio, que estamos trabajando en él, un caso de un cobro de doble sueldo de un funcionario público, que sorpresivamente, por un lado se archivó un expediente donde estaba cobrando el sueldo indebido, y de la misma forma la están citando a trabajar a la funcionaria en ese mismo lugar, en tanto que en el otro lugar la ascendieron como directora. No entendí, la verdad. Bueno, lo vemos porque hay que ver si no es un cargo público, es un cargo político, pero lo veo como... Sí, por eso, pero está bueno, o sea, son los dos cargos públicos porque fue presupuestada después de cumplir 10 años de comisión, cuando las comisiones son cada 5, ¿no? Sí, en realidad, como se van renovando, pero bueno, déjamelo ver, no quiero prejuzgar. Perfecto. Un abrazo, Alberto, gracias. Para todos.